Bien, debemos estudiar la simetría de esa función analíticamente. Y voy a hacer un razonamiento para aquellos que domináis bien el mundo de las funciones. Mirad, yo nada más echar un vistazo a esa función, yo ya sé que es o presenta simetría par. Y alguno dirá, qué listito. Es muy sencillo. El que domina las parábolas, la representación de esa función es una parábola. Y si no tiene término en x, es decir, si el término en x vale 0, en este caso va a tener el vértice en el eje y. Luego yo sé que va a ser simétrica respecto del eje y, porque le falta el término en x, luego va a tener el vértice en el eje y. Y el eje y va a ser el eje de simetría de la parábola. Pero nos han dicho que lo deduzcamos analíticamente. Supongamos que no sabemos nada, vamos a empezar la deducción. Pequeños truquillos. El exponente de la x es par, vale 2. Luego es probable que presente una simetría par. Se ha de cumplir. Si presenta simetría par, lo que es lo mismo simétrica respecto del eje y, f de menos x tiene que ser igual a f de x. Vamos a ver si se cumple esa expresión. Empezamos el razonamiento. Yo sé que a más de uno al final se vuelve uno gilipollas. F de x menos f. Con la mente fresca, muy sencillito, mirad. F de menos x. Yo tengo esta función y debo expresar f de menos x. Si en vez de poner f de menos x pone f de 40, donde pone x pongo 40 y tendría f de 40. Si tengo f de menos x, donde pone x en la función, pongo menos x. Me quedará 3 por menos x al cuadrado y menos 1. Esto se corresponde a f de menos x. Igual f de x, la propia función. Dicho de otra forma, para hallar f de x, donde pone x volvemos a poner x, obtengo la misma expresión. Veamos si, como supusimos, se cumple la igualdad. Base negativa exponente par, va a dar positivo. 3 por x cuadrado menos 1 igual 3x cuadrado menos 1. El que no lo entienda, consulta con el oftalmólogo. Se cumple la igualdad, consiguientemente eso es cierto, consiguientemente esa función es par, consiguientemente si alguien se molesta en representarla en el eje de coordenadas, vais a ver que es simétrica, en este caso respecto del eje y. Ejercicio resuelto.